Hola, buenas tardes. Nuevamente aquí con ustedes para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios y para seguir descubriendo los nombres de nuestro Dios y cómo podemos seguir confiando en Él a través de sus nombres, de sus cualidades, de sus características y de cómo es Dios. El nombre que hoy tenemos es Salvador y nuestra historia se titula De triste a alegre. Cuando arrestaron a Jesús en el jardín, los discípulos tenían miedo. ¿Por qué Jesús dejó que sucediera esto? ¿Por qué no impidió que los soldados se lo llevaran? Los discípulos no entendían que esto era parte del plan de Dios y todos salieron corriendo. Pedro siguió a Jesús y los soldados hasta la casa del sumo sacerdote, donde estaban reunidos los líderes del templo. Pero Pedro tenía miedo de los soldados, tenía miedo de que lo arrestaran a él también, por lo que les dijo 3 veces a las personas que lo rodeaban: no conozco a Jesús. Entonces los líderes del templo enviaron a Jesús al gobernador romano. Pilato sabía que Jesús no había hecho nada malo. Aún así, le tenía miedo a la multitud enojada, que era cada vez más grande, así que dejó que los líderes del templo se salieran con la suya. Jesús moriría en una cruz. ¡Qué día tan triste! Y Jesús pudo haberlo detenido todo, pero no lo hizo. Confió en su Padre e hizo lo que Dios quería que hiciera. Los soldados llevaron a Jesús a un lugar solitario, donde clavaron sus manos y sus pies en una cruz de madera. Todo está terminado, dijo Jesús, y luego murió. Al final del día, un hombre llamado José pidió permiso para bajar el cuerpo de Jesús de la cruz. José puso el cuerpo de Jesús en una tumba cortada en una roca y hizo que giraran una gran piedra enfrente de ella. Al tercer día, temprano en la mañana, varias mujeres se dispusieron a ir a la tumba. Querían poner perfumes y especias aromáticas en el cuerpo de Jesús. Sin embargo, ¿quién nos va a rodar la piedra? Es tan pesada y tan grande, se preguntaban unas a otras. En la tumba, las mujeres se detuvieron sorprendidas. ¡Miren! ¡Ya movieron la piedra! ¿Cómo ocurrió eso? No sabían que lo había hecho un ángel. Poco a poco entraron a la tumba y vieron 2 ángeles con brillantes túnicas blancas. No tengan miedo, les dijeron los ángeles. Están buscando a Jesús, pero Él no está aquí. Él resucitó, tal como Él les dijo que lo haría. Miren el lugar donde le pusieron. Ahora vayan y díganles a sus discípulos y a Pedro que Él irá a Galilea y los verá allí. ¿Podría ser cierto? Las mujeres no sabían qué decir. Se voltearon y se apresuraron a buscar a los discípulos para darles el mensaje de los ángeles. Entonces, una de las mujeres regresó. Ella estaba llorando. Y luego sucedió algo asombroso. Vio a Jesús y Él habló con ella. ¡Ah, qué día tan feliz! Jesús estaba vivo otra vez. Él resucitó tal como lo dijo. Esta historia seguramente todos la conocemos. Cada año pues celebramos en una época especial la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa con este nombre de Salvador? ¿Cuándo hemos sido salvados por algo? A lo mejor algún día han tenido un problema muy grande y entonces llega alguien que les puede dar solución a ese problema. Ustedes no pueden, no saben qué hacer, pero pues alguien llega o recurren a alguien y les soluciona ese problema. Y ustedes dicen, ¡ay, de verdad que me salvaste el día porque no sabía yo qué hacer con este problema! ¿Han visto algunas películas de deportes en donde hay juegos de básquetbol o juegos de fútbol americano
que es en esencia lo que es la película, y de repente ustedes ven que el equipo protagonista de la película pues está ya jugando su último partido y es el más importante, y entonces pues van casi empatados y de momento alguien hace una buena jugada y el cambiador marca a favor del equipo, ¿verdad? Del equipo protagonista de la película. Y entonces pues todos son hurras y todo es alegría porque bueno, salvó el juego este jugador. También en la vida real pasa, también en los equipos pasa en la vida real que pues van perdiendo y de momento en el último minuto, ¡zas!, meten un gol, ¿verdad? Y pues el equipo ya se salvó el campeonato y se salvó de haber perdido. ¿Qué tanto se parece esto o por qué estamos tomando esto en cuenta? Porque muchas veces nos hemos sentido a salvo, nos ha salvado el día, alguna cosa, alguna situación que nosotros no podemos arreglar por nuestras propias fuerzas, ni con nuestros conocimientos, ni con las habilidades que nosotros poseemos, podemos hacer nada. Entonces siempre tiene que llegar alguien y al ayudarnos decimos, pues es que me salvaste, qué bueno que hiciste esto, salvaste mi día. ¿Y saben cuándo? Cuando nuestra alma salvó el día. ¿Y quién fue quien salvó ese día? El Salvador, el nombre que estamos aprendiendo hoy. Nosotros tenemos un gran problema, y si se acuerdan, fue un gran problema desde que iniciamos a ver este libro, y desde los inicios en el libro de Génesis nos habla que nosotros habíamos tenido un gran problema. El problema fue nuestro pecado, y ese problema grande nos separó de nuestro Dios, y Dios había planeado que alguien iba a salvarnos a nosotros de ese problema. Y durante toda la historia de la Biblia hemos visto cómo se nos ha venido anunciando a este gran Salvador, que Él es el único que tiene el poder para salvarnos a nosotros. ¿De qué? De ese problema en el que estábamos, le digo, el pecado. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el problema. Cuando estamos nosotros en peligro de muerte, no nos podemos salvar nosotros mismos, ¿verdad? Necesitamos a un médico que venga y nos pueda salvar de ello. Y cuando estamos en esta muerte, el pecado es espiritual. El pecado es espiritual y luego es externo, es físico, ¿verdad? Y Dios ve ese pecado, y ese pecado nos lleva a la separación de Dios. Pero dice, la paga del pecado es muerte, y entonces ese es un gran problema para nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada para resolver ese problema, y necesitábamos a alguien, y Dios había planeado a ese alguien que iba a venir, y ya hemos visto cómo vino a nacer Jesús a este mundo, y ya hemos visto cómo Él estuvo en este mundo anunciando, diciendo cómo es nuestro Dios y haciendo cosas milagrosas de parte de Dios a toda la gente de la tierra. Salvó a muchos de la enfermedad, los salvó de cosas espirituales, ¿verdad? Y ahorita nos está diciendo, tienes un problema, ese pecado, y ese pecado yo soy el único que puede venir a salvarte si tú crees en mí. Cuando entró a Jerusalén yo les decía, es el regalo que ya lo tenemos ahí y que Él nos está ofreciendo. Y ahora este es el desarrollo y la culminación de este regalo, de esta promesa que viene para usted y para mí. ¿Y qué pasa? Yo no puedo salvarme de ese pecado sola. Tengo que recurrir al único, al Salvador, al Hijo de Dios que vino para de alguna forma liberarme de ese pecado. ¿Y cuál fue esa forma que Dios escogió para salvarlos de ese pecado? Pues que alguien cargara ese pecado en su persona para entonces yo quitarme ese pecado. Y entonces Dios ver el pecado a través de la forma ruda, cruel en que sufrió Jesucristo por mí.
lo que sufrió Jesucristo en ese momento, desde que fue apresado, desde que fue golpeado, desde que fue burlado, desde que lo llevaron caminando, cargando esa cruz, recibiendo latigazos, y luego estar en esa cruz, dejando que le clavaran sus manos y sus pies, agotándose toda su sangre, sin haber probado nada de agua. Todo eso Jesús lo hizo en silencio. ¿Por qué? Por amor y por obediencia. Por obediencia a Dios, que lo había mandado como Salvador para nosotros. Y por amor, porque Él cargó lo que nosotros debimos haber recibido. Todo eso que le acabo de describir ahorita era para nosotros, porque dice: la paga del pecado es muerte, y esa muerte me tocaba a mí por haber pecado, por estar separada de Dios. Pero entonces viene nuestro Jesús, y Él es el que salva el día. Y salva el día cuando dice: todo está terminado, consumado es. Todo lo que tenía que pasar por mí, Él lo hizo, y lo hizo en esa cruz. Pero no se quedó ahí. Allí Dios lo vio cargando el pecado de la humanidad. ¿Y qué pasa? Dios se voltea. Por eso dice Jesús: ¿por qué me has abandonado? Era el momento justo en que Jesús estaba salvando su vida y la mía, su alma y la mía, de ir a ese lugar que yo le dije que era feo, horrendo, que es el infierno. Y en ese momento, si alguien cree en ese momento que tuvo que pasar Jesús, entonces cambiamos y salvó nuestro día, salvó nuestra alma, y entonces de un lugar feo la va a pasar al lugar maravilloso, allá en el cielo, en el reino glorioso con nuestro Padre. No se queda ahí, dice la historia, dice la Biblia, que después de haber sido llevado a una tumba, al tercer día resucitó, porque esa era la promesa. Me voy a morir, sí, pero después voy a vencer a la muerte. Y tenemos a este Jesús Salvador, que aún venciendo todo lo que tenía que pasar por amor y por obediencia, todavía viene y resucita. Y todavía viene y dice: te voy a preparar el lugar que te prometí, porque yo sé que tú has creído en mí, y entonces te tengo un lugar allá, en el reino celestial, de donde yo vine para salvar tu alma de irse al infierno, de morir en esa muerte eterna. Y ahora puedes disfrutar, si tú recibes a Jesucristo como el Salvador de tu día, como el Salvador de tu alma, tú puedes ir a vivir después en ese reino celestial con una vida eterna, donde no hay más llanto, no hay dolor, y solo vamos a estar alabando y glorificando a este gran Dios del que hemos venido aprendiendo en estos días. Vea qué hermosa historia. Vea qué hermosa historia, y esto es un regalo, y es un regalo sorprendente, porque es un regalo que se va desenvolviendo y vamos descubriendo todo lo que Dios por amor hace por nosotros. Y entonces este es nuestro Salvador. Nos salvó el día, nos salvó de la muerte eterna, salvó nuestra alma. Yo lo creo, y lo creo con todo mi corazón, y yo espero que usted lo crea y usted acepte que estamos en un gran problema, pero tenemos a un Salvador, que Él ya vino y ya hizo todo lo que tenía que hacer. Lo único que usted tiene que hacer es creerle, aceptar y reconocer que en verdad tiene ese problema, y que Él es el único que puede solucionarlo. Esperemos que así sea. Confío en Dios, que Él está hablando a su corazón en esta tarde, y que usted pueda reconocer que tiene un Salvador. Solamente está esperando que usted le diga: sí, sí quiero que me salves. Vamos ahora a este canto. Se llama Cristo es mi dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz.
allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Hoy nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Te seguiré fiel en la luz, no temeré llevar mi cruz, no temeré llevar mi cruz por Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy, la roca de la eternidad en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Dice: gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que la decisión que tomes sea la mejor. El Salvador se la está ofreciendo, Dios se la está ofreciendo. Y pues así con esta reflexión los espero el lunes.